Soy Xavier Lavandeira, catedrático de Economía, Universidad de Vigo, y director de Economics for Energy. Bueno, pues si queremos hablar de cambio climático tenemos que empezar diciendo que se trata de un problema grave y además un problema sobre el que no sabemos todo lo que deberíamos saber. Y esto durante algunos años se pensó que era algo que debía pararnos, ¿no? Que como había incertidumbres no debíamos hacer demasiado. Bueno, pues hoy en día estamos descubriendo que seguramente es mucho más grave de lo que pensábamos, que incluso el conocimiento científico que tenemos a veces es incompleto. Por ejemplo, se está produciendo una aceleración de la pérdida de hielo en el Ártico mucho más rápido de lo previsto, y esto puede tener unos impactos sobre el clima del planeta pues más rápidos también de lo previsto. Estamos en una situación pues bastante problemática ya, y lo que tenemos es que pensar que los impactos van a ser importantes, que tenemos que actuar ya, porque esto además, el problema del cambio climático tiene que ver con las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero, no tiene que ver con la emisión en un momento del tiempo determinado, sino con lo que está concentrado. Conforme vamos concentrando más, las capacidades de reacción, la ventana de oportunidad se va cerrando. Y además es un proceso lento, porque las emisiones dependen mucho del stock de capital, por así decirlo, que tengamos, ¿no? El tipo de industrias que tengamos, el tipo de tecnologías que tengamos en esas industrias, el tipo de viviendas que tengamos, de coches que tengamos. Entonces, hay unos procesos de cambio que son relativamente lentos y que tenemos que empezar a hacer ya, porque si en vez de construir renovables estamos construyendo aún hoy tecnologías fósiles, esto quiere decir que la vida útil de estas tecnologías va a tener varios decenios y por tanto va a haber más emisiones y el margen de maniobra pues cada vez va a ser menor, ¿no? Es decir, esto es como un transatlántico que si queremos que evite un iceberg, pues hay que empezar a moverlo muchos kilómetros antes, ¿no? Porque si no la inercia que tiene, aunque te des cuenta pues antes de que vayas a impactar con él, ya no puedes hacer nada, ¿no? Yo creo que esto es un poco la situación actual. Se puede todavía llegar a esos 2 grados centígrados, que es un poco el objetivo internacional después del Acuerdo de París, que ya es un incremento importante de la temperatura, pero no tenemos mucho más tiempo y tenemos que empezar a actuar desde ya. Bueno, una vez que tenemos cambio climático, que vamos a tenerlo ya, independientemente de que hagamos más o menos, vamos a tener cambio climático. La cuestión es si va a ser 2 grados de aumento en media, 3 grados o más de 3 grados. Este cambio climático va a tener unos impactos muy relevantes sobre muchos aspectos, ¿no? Sobre la agricultura, sobre el nivel del mar y por tanto pues, el turismo, las ciudades costeras, sobre la salud humana, sobre muchos aspectos, ¿no? Esto, digamos que es algo que a la gente le puede parecer menor, porque 2 grados no suena demasiado, ¿no? Pero fijaos que es 2 grados en media, y una media global. Esto quiere decir que puede haber zonas del planeta donde ese aumento de temperatura sea 4 o 5 grados, por ejemplo en los polos, ¿no? Y además es una media anual. Podemos tener momentos del verano donde el pico de temperatura sea mucho mayor, con lo cual aquí surgen los impactos que llamamos extremos, ¿no? O los eventos extremos, ¿no? Que es que tú en algún momento tienes un pico de temperatura muy elevado o un evento extremo, un huracán más fuerte de lo normal, o más lluvias de lo normal, o menos lluvias de lo normal, y ese evento extremo realmente es el que causa un gran daño, ¿no? En muertes, en pérdida de cosechas, etc. Yo creo que ante esto podemos adaptarnos. Recordad que tenemos ya cambio climático, aunque hagamos mucho vamos a tener cambio climático. La cuestión es que no vaya más el cambio climático, por eso queremos mitigar, reducir emisiones, pero vamos a tener cambio climático, y ante este cambio climático podemos adaptarnos. Pero el problema es que la adaptación depende mucho también de nuestra capacidad económica y tecnológica, con lo cual hay un aspecto ético o distributivo detrás, porque va a haber zonas del planeta
que se van a ver muy afectadas, estoy pensando en África, en ciertas zonas de Asia, y su capacidad de adaptación va a ser relativamente pequeña, porque son sociedades que no tienen mucha tecnología, no tienen mucha capacidad económica. Esto, por supuesto, va a tener unos efectos en términos de muertes, en términos de inmigraciones masivas, que pueden ser muy importantes, ¿no? Y yo creo que cuando pensamos en cambio climático, no solamente debemos pensar en cambios del clima y en unas posibles pérdidas económicas, sino en una distribución de esas pérdidas muy desigual, ¿no? Y en unas disrupciones muy importantes para las sociedades actuales, ¿no? No solamente las sociedades en países emergentes o en vías de desarrollo, sino para todas las sociedades, ¿no? Porque si al final nosotros nos podemos adaptar, pero vamos a tener una presión migratoria muy fuerte o guerras en zonas que se ven muy afectadas por el cambio climático, pues esto, pues por supuesto, es un problema global, no es un problema que se va a centrar en una zona del planeta u otra. Bueno, ante el cambio climático y los impactos que cada vez son o van a ser mayores, pues hay que hacer algo, ¿no? Y yo creo que el principal mensaje es que todos debemos hacer algo. Es decir, esto no es una cuestión solo de gobiernos, no es una cuestión solo de empresas, no es una cuestión solo de ciudadanos, es una combinación de todos los agentes sociales, ¿no? Desde luego, los gobiernos tienen que hacer mucho. Hay que hacer políticas públicas de mitigación, de reducción de emisiones. Hay que hacer políticas públicas de adaptación también. Construcción de diques, reorganización agraria, etc. Y hay que hacer una política también de desarrollo tecnológico, ¿no? Que nos permita, bueno, pues seguramente con recursos públicos, desarrollar tecnologías que después sean extensibles a todo el mundo, ¿no? Y esto es digamos, una responsabilidad un poco nuestra, ¿no? De los países con más capacidades tecnológicas y económicas. Lo importante de estas políticas públicas es que tengan un impacto global, es decir, que sean políticas que puedan ser extrapolables después a países con menos medios, con menos capacidades, ¿no? Es importante que la política climática sea lo más extensa posible, que no solamente haya política climática en el mundo desarrollado y que en el mundo en desarrollo, pues aquello, digamos, que se emita sin control y que todo sea un desastre, ¿no? Yo creo que esto va a ser muy importante y, por tanto, ese conjunto de transferencias que desde el Acuerdo de París están marcados entre los países ricos, por así decirlo, y el mundo en desarrollo, tiene que potenciarse, ¿no? Recursos que se van a emplear en las políticas de mitigación en esos países y en las políticas de adaptación en esos países. Tenemos que conseguir también transferir tecnologías. Es muy importante que desarrollemos tecnologías que sean baratas y muy extensibles en todos estos países, ¿no? Queremos seguramente reforzar la solar, una tecnología que está bajando mucho en coste y que puede ser fácilmente aplicable en todo el mundo, porque prácticamente en todo el mundo hay sol, ¿no? Esto además nos puede dar una solución al problema de acceso a la energía en muchos de estos países que hoy en día no tienen energía, muchas familias, etc. Pero lo que tenemos que evitar es que el acceso a la energía se produzca con energía sucia, sino que podemos darles pues ya un mix energético mucho mejor e incluso descentralizado, con paneles solares en sus viviendas, etc., ¿no? Y sin grandes inversiones infraestructurales. Bueno, por el lado del sector público parece claro lo que hay que hacer. Por el lado de las empresas, yo creo que tienen que aportar mucho en capacidades tecnológicas, ser proactivas, ¿no? Va a haber ganadores y perdedores aquí, pero yo creo que el conjunto de empresas tienen que ser proactivas en este proceso de transición y tiene que haber muchas inversiones. Recordad que mucho del dinero que tiene que haber en esta transformación a gran escala del planeta tiene que ser un dinero privado, ¿no? O sea, el sector público puede tener algunos fondos, pero hay que movilizar la inversión de las tecnologías sucias a las tecnologías limpias, ¿no? Y el sector empresarial puede hacer mucho, ¿no? Y el sector financiero, etc. Y finalmente los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos tienen que jugar un papel fundamental aquí. En muchos países los ciudadanos eligen a sus gobiernos, pueden votar por opciones que se creen que este es un problema, que apuestan por políticas intensas en este ámbito. Los ciudadanos son consumidores
de productos empresariales. Pueden escoger productos de aquellas empresas que sean más limpias, que sean más responsables con el medio ambiente y en particular con las emisiones de gases de efecto invernadero, consumir más localmente, ¿no? Evitar pues productos que tienen que viajar por todo el planeta y que emiten en el proceso. Y los ciudadanos, por último, son emisores, ¿no? Y pueden hacer también bastante, cambiando hábitos, invirtiendo ellos mismos en sus viviendas, en sus vehículos, ¿no? Pero no solo invirtiendo, ¿no? También cambiando comportamientos, porque yo puedo tener un coche relativamente contaminante, pero va a depender mucho de la forma en que lo conduzca, pues de las emisiones que se produzcan o de cuánto lo conduzca, ¿no? Pues a lo mejor puedo usarlo solamente para lo realmente necesario, ¿no? Y después ir caminando en bicicleta a los lugares a donde me tenga que desplazar, ¿no? De manera que yo creo que los ciudadanos tenemos muchísimo que hacer, hay que involucrarse y no esconderse bajo esas excusas de mal pagador, de que bueno, todo esto está en manos de las grandes corporaciones o en manos de los gobiernos y de los ricos, ¿no? Yo creo que tiene que haber una responsabilidad compartida y podemos hacer muchísimo desde nuestras familias y aportando un poco a una solución global. Que hay posibilidades de resolver este problema, no eliminarlo totalmente, pero sí minimizar los efectos del cambio climático y adaptarnos al cambio climático, además, a nivel global. Es decir, el partido no está perdido, se pueden hacer cosas y tenemos que hacerlo entre todos, entre gobiernos, ciudadanos y empresas. Es decir, derrotados no estamos. A la vez, tampoco podemos pensar que esto es algo que se vaya a solucionar con nuevas tecnologías o que otros puedan hacer por nosotros pues para que esto desaparezca de un día a otro. No es un problema ambiental más, no es una contaminación de un río que yo dejo de echar el agua sucia y se soluciona, ¿no? Esto es algo relativamente complejo donde todos tenemos que jugar un papel y donde no podemos digamos que dejarlo en otras manos, ¿no? Desde luego también, claro, digamos que actuar localmente, ¿no? Y dentro de nuestras posibilidades. No podemos tampoco solucionarlo los ciudadanos solos, ¿no? Es un proceso que implica un gran cambio estructural de las economías y de nuestro conocimiento y de nuestras tecnologías, donde hay que hacer mucho fuera de nuestro ámbito, ¿no? Pero también ahí podemos ayudar, ¿no? Podemos ayudar como ciudadanos, como decía, pues poniendo nuestros ahorros a lo mejor en ciertas inversiones que son favorables a esto, poniendo nuestro talento a trabajar por esto y desde luego pues el día a día intentando minimizar emisiones. A ver, tenemos muchos problemas en el planeta, ¿no? Y digamos que este es un problema más. No tenemos que olvidarnos pues, de las grandes desigualdades que hay, pues, de la pobreza, en fin, hay de los grandes conflictos que hay con difícil solución. Yo creo que este es un problema más, pero es un problema un poco peculiar. Primero, por su alcance potencial. Segundo, por sus características globales, sus dificultades para resolverlo. Y tercero, porque hay gente que cree que resolviendo este problema podemos a la vez atacar otros problemas que son muy graves, ¿no? Es decir, si somos capaces de hacer un cambio tecnológico a gran escala, pues es posible que seamos capaces de atacar las desigualdades globales, es posible que seamos capaces de atacar los problemas de contaminación que están matando a tanta gente en países en desarrollo o incluso en países desarrollados. Es decir, que si lo vemos aisladamente el cambio climático, podemos decir, bueno, vale, es un problema más, pero si vemos las soluciones que podemos abordar con una transición adecuada a una economía baja en carbono, donde pues, el trabajo sea de más calidad, donde el valor añadido de las economías sea mayor, donde podamos redistribuir dentro de los países y entre países de una manera más fácil, pues es posible que seamos capaces de abordar, pues, por ejemplo, la pobreza y el cambio climático y las desigualdades
simultáneamente, ¿no? Yo creo que tenemos que tener eso en mente, ¿no? Usarlo también como un agente de cambio más allá de solucionar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.